Uno de los temas que hemos seleccionado para este programa de hoy, Almería en la Onda, en las emisoras de Onda Cero, en la provincia de Almería, tiene que ver con algo que nos afecta a todos, la energía eléctrica, la luz. Pues sí, la sección de este programa, Almería Futuro o Almería del Futuro, hemos hecho una trilogía, comenzábamos hace un par de semanas hablando de otras formas de consumir energía y ahora vamos a intentar explicar eso que para muchos viene siendo como algún tipo de tratado en arameo indescifrable, que es la parte de arriba de la factura de la luz, porque yo lo único que entiendo de la factura de la luz es el gráfico donde siempre el mes que llega es el que está más alto. No sé cómo lo hacen, pero ellos son capaces de hacerlo así. Para ellos... y también entiendes perfectamente la cifra que te los aparece moniatos, sí, los moniatos lo entiendo. Lo que tiene que rascarte el bolsillo. Lo que no entiendo es cómo llegamos de los moniatos consumidos a los moniatos pagaderos. ¿Qué es esto de moniatos? Moniatos viene siendo, bueno, pues los digamos, dineros. La forma vegana de llamar al euro. Bueno. Carol, Lúnula, muy buenas. Hola, buenos días. Manolo Pérez Sola, muy buenas. Buenos días. Bueno, vamos a intentar algo increíble, que es explicar esto, aunque antes una noticia de actualidad, Carol, porque ayer el Parlamento le tiraba de las orejas al gobierno. Sí, porque fue una victoria de la parte de la población, en este caso los verdes europeos, que piden un cambio de sistema energético y consiguieron que el Parlamento Europeo impulsara una ambiciosa política energética. Y uno de los varapalos más grandes que se le ha dado al PP es el tema de que están promocionando el autoconsumo como una de las maneras de conseguir esta transición, de manera que el autoconsumo sea individual o colectivo de energía renovable, que incluya la producción, el almacenamiento, la venta y la distribución de energía limpia. Es decir, viene a decir que hay que ir a un modelo completamente diferente. Completamente diferente, en el que pasemos, como decías, de una política, unas leyes hechas para un beneficio privado, a de verdad la visión de que la energía es un producto que tenemos derecho a acceder y en España que estemos pagando la energía más cara de toda Europa, lo tenemos que revisar y los ciudadanas y los ciudadanos tenemos que estar atentos a lo que vamos a comentar ahora, ¿no? A las triquiñuelas, lo que no nos dicen por lo que pagamos. Pues Manolo Pérez Sola, hay gente que lee los pozos del café o en las entrañas de animales en un plato. Vamos a intentar leer en la factura de la luz, a ver si pudieras explicar a los oyentes, además de una forma en la que no puedes utilizar la imagen, a ver si eres capaz de explicar la factura de la luz. Sí, pues buenos días. Esto hay que hacer un máster, porque yo me he traído dos facturas. Una es la de mi vivienda y otra es la de la vivienda de mi madre, que vive justo está encima de la mía y que ahora mismo no está ocupada y bueno, pues resulta que no habiendo consumido apenas energía en la vivienda de mi madre, pues hay que pagar 26 euros de factura. En la mía, habiendo gastado energía, pues 84, porque además el consumo en invierno se ha aumentado, ¿no? Normalmente pagamos 60. Vamos a intentar descifrar como bien decía, los elementos por los que pagamos. La primera cantidad que aparece en cualquier factura es la energía que hemos utilizado. La energía que hemos utilizado tiene un precio de coste, que es el de producción, que ahí está la primera trampa, es decir, que independientemente de cuál sea el origen de esa energía, por ejemplo, si es un año bueno que hay lluvias y que están los pantanos llenos a tope, pues la energía hidroeléctrica es la más barata que hay, junto con la energía solar o eólica, porque los pantanos llevan 40 o 50 años hechos y el agua está ahí almacenada y de forma natural, por caída y tal, se produce la corriente. Bueno, pues ya aquí nos hacen la primera trampa y es que para producir nuestra energía a lo mejor se han gastado un 10% de fuentes de energía de otro tipo, de gas o de petróleo o de ciclo combinado o nuclear, y ese mix tan pequeño es el que supone, el precio mayor es el que supone la subida, el precio general que se le da a la energía. Es decir, si el 80% de la energía que un mes está produciendo cualquiera de las empresas que nos la suministran proviene de hidroeléctricas y energía solar, por ejemplo, o eólica, y solamente el 20% proviene de nucleares o de una empresa de ciclo combinado, resulta que el precio lo marca la más cara, que es la de gas o ciclo combinado. O sea, siempre se paga como si la forma de conseguir la energía hubiera sido la más cara. La más cara. Es decir, esa ya es la primera trampa.
La siguiente, pues la potencia contratada. Nosotros tenemos una potencia que va de 2,6, 3, 4, dependiendo de el coste del... Vale, esto sí me interesa, porque seguramente muchos de nuestros oyentes tengan una potencia contratada mayor de la que necesitan. Efectivamente. Porque este es un truco bastante habitual. Efectivamente. Normalmente cuando nosotros damos de alta la luz, pues siempre los técnicos tradicionalmente nos aconsejaban que tuviéramos siempre la potencia máxima que pensábamos que íbamos a gastar, aunque eso no ocurra pues, una vez en mucho tiempo, ¿no? Que tengamos todos los electrodomésticos y necesitemos esa potencia. Lo normal es que la gente, la mayor parte de los domicilios están entre 3 y 4,5. Claro, nosotros pagamos, es decir, lo ideal que sería que se pagase en función de la potencia que gastas de las veces que llegas al tope ese máximo. Por ejemplo, los contadores de agua tienen un sistema por el que los primeros metros cúbicos, los normales que gasta una familia, tienen un precio y a partir que pasas al siguiente escalón, pues aumenta ese precio. Bueno, pues eso se podría hacer perfectamente con la potencia eléctrica. En el momento que tú pases de 3,5, por ejemplo, a 4, pues que ese gasto que tienes mayor... Ese medio punto pues lo pagarás a otro precio. Pues no, lo que no hacen es la potencia que tú tienes contratada, la gastes o no la gastes, te la multiplican por 31 días que tienes, te la multiplican por 38 euros el kilovatio, que es lo que tienen establecido, y lo dividen entre 365. Y así nos sale, pues por ejemplo, el recibo este de mi madre, que no se ha gastado nada, pues hay 15 euros de potencia contratada, no habiendo consumido nada. Es decir, que es otra losa, ¿no? Por lo tanto, hay que es lo aconsejable, pues... o sea, sin haber entrado en casa absolutamente nada, tú tienes ahí por si en algún momento quisiese utilizar esa potencia. Entonces, el consejo, pues, que uno se mire cuál es el gasto real que tiene, pero que se baje la potencia. Habitualmente, porque mucha gente a lo mejor se pierde a la hora de hacer esto. Una familia de 4 miembros, padre, madre, un par de hijos, ¿cuánto suele gastar? ¿Qué potencia contratada? Siempre y cuando no tengas, no sé, algún tipo de plantación ilegal dentro de tu casa, quiero decir, sí. Lo normal. Puedes tener perfectamente 2,6 porque va a ser difícil que tengas a la vez 3 electrodomésticos de fuerza, como puede ser la lavadora, un horno y la lavavajillas. Mira, un ejemplo sería mi caso, que nosotros hemos reducido la potencia de la vivienda donde estamos viviendo ahora y somos 4. Y entonces solamente salta de vez en cuando, ahora en invierno cuando está la calefacción, a lo mejor se está duchando alguien y el calentador se pone en marcha y sin darte cuenta has puesto una pizza en el horno. Bueno, pues esperas, apagas la pizza, te acabas de duchar o apagas un momento la calefacción y se puede compatibilizar, se puede vivir perfectamente. ¿Y se ahorra mucho? Muchísimo. Una media de 20 euros por factura. O sea, 20 euros cada mes es una cantidad al final del año de 240 porque euros. Porque a ti por definición la compañía ya te ha colocado, ya te ha endosado 4 con algo, ¿no? Sí, estándar, es la potencia estándar. Entonces, tienes que ponerte en contacto con la compañía, con la comercializadora y decirle que te baje a la que tú tengas establecido. Y puede pasar lo que dice Carol, que en algún momento determinado tengas más potencia de la que tienes contratada, saltas el diferencial, apagas un electrodoméstico, el que no esté utilizado en ese momento, y sigues, que eso es tan sencillo como eso, ¿no? La tercera cosa, y esta es la gorda. Aquí tenemos un concepto que aparece como impuestos eléctricos. Los impuestos eléctricos tienen dos conceptos. Uno es el que pagamos supuestamente por lo que llaman las empresas el déficit tarifario. Cuando se produjo el tránsito del sistema, la corriente era un bien público, ¿no? Se privatizó. A las compañías para que pudiesen entrar en el mercado y para que se adaptaran a la libre competencia, se les dio una subvención, pensando en que, bueno, tendrían que hacer unos costes y tal. Costes que en muchos casos no eran reales, puesto que las instalaciones, los tendidos y tal, que antes eran de la empresa pública, pues pasaban directamente a la empresa privada. Bueno, pues ellos establecieron una cantidad que unida en esos momentos, estamos hablando del año 2000, por temas electorales, pues se planteó, se bajó el precio de la luz y la diferencia entre lo que pagaban los consumidores y el coste real que tenía la electricidad, pues supuso un montante importante. Quedó el gobierno en ese momento que con los particulares, con las empresas, que se iba a pagar esa diferencia a lo largo de 15 años. Hemos estado pagando desde el año 2000 a 2015, pues en concepto de déficit del orden de 30.000 millones. Y
van en la factura de cada mes. Pero es que, claro, como sigue habiendo una diferencia entre... O sea, esto sería como una derrama, ¿no? Eso es una derrama, efectivamente. Pero la derrama, es decir, nunca terminamos de pagar esa deuda porque resulta que actualmente, es decir, ahora mismo el gobierno fija un precio de la luz para los próximos 6 meses. Después pregunta a la reguladora, que es la misma unión de empresas, cuánto ha sido el coste real de la luz, y en función de lo que dicen ellos, pues normalmente siempre hay déficit, siempre es menos. Ahora este año porque hay sequía, el año anterior porque las centrales nucleares de Francia que nos suministraban pararon, en fin, siempre hay alguna historia. Entonces ahí tenemos pues un montante que, aunque no es una cantidad muy grande, estamos pagando pues desde el año 2000 en todos los recibos, gastemos o no gastemos luz. Pero unido a eso está los incentivos, lo que se llama la parte regulada, que son los incentivos que, a modo de impuestos, el gobierno establece, pues por ejemplo, para las centrales nucleares, el parón de las centrales nucleares. Se habían creado unas expectativas de que España iba a seguir un poco la estela de Francia y iba a hacer más centrales nucleares. Como aquello no se hizo, pues lo que hablábamos antes del lucro cesante, las empresas que tenían unas expectativas de producir energía con centrales nucleares y no se han cumplido esas expectativas, se les indemniza. Al carbón, que sabemos que es súper contaminante y tal, bueno, pues la minería del carbón, mientras no se busque alguna alternativa, pues también se la está subvencionando. 28.000 millones en los últimos 10 años. ¿Y eso en tus facturas a qué equivale en cada una de ellas? Porque Pues, supongo que es lo mismo, en la que está habitada como en la que no, ¿no? Pues fíjate, de lo que pagamos, del total que pagamos, puede ser del 35 al 40%. Del total que pagamos, del recibo, porque es que, claro, todas estas cantidades... Son derramas. Todas estas cantidades luego van con su IVA correspondiente y van multiplicadas también por lo que tú gastas. Es decir, hay un fijo, una cantidad fija, un numerito un decimal, que es pequeño, pero que luego lo multiplicas por la potencia que tienes contratada, por el consumo que tienes, y a eso le añade el IVA, y entonces pues resulta que estamos pagando esa cantidad pues a lo largo de una eternidad, ¿no? O sea que el resumen es, yo cada mes pago 10 eurillos porque he consumido luz y por lo menos 60 por toda esta serie de conceptos Efectivamente. que nadie sabe, ¿no? Y luego ya lo último de lo último es que parece excesivo, la OCU lleva denunciándolo pues ya desde hace muchísimos años, que esté grabada con el 21% de IVA el coste total de la factura cuando es un gasto de un producto de primera necesidad. Es decir, tendría que tener un IVA reducido del 10% y tal, porque las familias precisamente que menos medios tienen tienen que pagar lo mismo que el que... Pues Carol Lúnula, Manolo Presola, muchas gracias por habernos explicado de alguna forma nuestra factura de la luz, y la semana que viene cerramos esta trilogía de la energía hablando con gente que ya está intentando autoabastecerse energéticamente. Perfecto.